Mi cuñado me insulta enfrente de todos y se burla de mí por mi ropa, pero después de eso compré la empresa en donde trabajaba solamente para despedirlo. Mi nombre es Andrés, tengo 35 años, y a lo largo de mi vida he aprendido que la discreción es clave. No soy el tipo de persona que hace alarde de lo que tiene, ni busco llamar la atención. De hecho, mucha gente que me conoce no sabe que soy millonario. He acumulado una fortuna a lo largo de los años, pero nunca me ha interesado mostrarla. Vivo de manera sencilla, me gusta llevar una vida tranquila, enfocada en el trabajo y en disfrutar de las pequeñas cosas. No me gustan las ostentaciones ni los lujos innecesarios, y prefiero que mi riqueza pase desapercibida. Mi vida social es moderada, rodeado de mi familia, algunos amigos cercanos y colegas. Una de esas personas en mi vida es mi cuñado, Carlos. Desde el principio, nuestra relación no ha sido la mejor. Siempre me pareció un poco arrogante, pero trataba de no darle demasiada importancia. Sin embargo, nunca imaginé que llegaría el día en que mi paciencia se agotaría de una forma tan rotunda. Este incidente ocurrió en una fiesta de cumpleaños que mi hermana, Laura, organizó en su casa. Era un evento bastante informal, en el que la mayoría de los asistentes eran amigos de la familia y algunos compañeros de trabajo de Carlos. Yo no soy de vestirme con ropa de marca ni de seguir las últimas tendencias de moda. Solo suelo usar lo que me siento cómodo. Aquel día no fue diferente, llevaba un sencillo conjunto de jeans, una camiseta de algodón y unas zapatillas que ya tenían sus años, pero que me encantaban por lo cómodas que eran. Cuando llegué a la fiesta, vi a Carlos con su típico aire de superioridad. Siempre he notado cómo mira a los demás con desdén, especialmente si no cumplen con sus expectativas de estatus social. A medida que avanzaba la noche, la conversación fue fluyendo de manera relajada, hasta que, sin previo aviso, Carlos comenzó a hacer comentarios sobre mi ropa. Primero fue un comentario sutil, como si estuviera hablando en voz alta pero sin dirigirse a nadie en particular. Vaya, parece que el dress code de la fiesta es más informal de lo que pensaba, te olvidaste de ponerte algo mejor, mi nombre. Todos los presentes se rieron, aunque yo no entendí bien si era una broma o una crítica. Pensé que era mejor dejarlo pasar, así que traté de ignorarlo. Pero Carlos no se quedó ahí. A medida que avanzaba la noche y el alcohol empezaba a hacer efecto, sus comentarios se volvían más directos y crueles. Empezó a hacer comparaciones con su ropa de marca, haciendo énfasis en lo caro que era su conjunto, y como él nunca podría imaginarse vistiendo algo tan barato como lo que llevaba yo. Lo peor vino cuando, en medio de una conversación, Carlos me señaló enfrente de todos y dijo: «Mira, chicos, esta es la prueba de que no tienes que ser rico para ser feliz, pero si eres pobre y no tienes estilo, la verdad es que es difícil sobrevivir en este mundo». Se rió, y las personas a su alrededor, que eran en su mayoría conocidos de él, se unieron a la risa. Sentí la humillación golpearme en el pecho. No soy una persona que suele dejarse llevar por la ira, pero en ese momento, algo en mí cambió. Me levanté y traté de mantener la compostura. Le dije a Carlos que no todos valoramos las mismas cosas en la vida y que el valor de una persona no debería medirse por su ropa. Pero lo único que hizo él fue seguir riendo, como si yo fuera una especie de broma. Esa noche, me fui temprano, con la cabeza llena de pensamientos. No pude quitarme esa sensación de rabia y humillación. Algo en mi interior me decía que necesitaba hacer algo, pero no quería reaccionar de manera impulsiva, sino que debía planear algo con calma. Pensé mucho en lo que podía hacer para que Carlos entendiera que no todo en la vida es tan superficial, y que las apariencias pueden jugar una mala pasada. Después de varios días dándole vueltas, tomé una decisión. Sabía que Carlos trabajaba en una empresa bastante conocida, una multinacional que se había hecho con gran parte del mercado en el que yo también estaba involucrado. Y, aunque él pensaba que su trabajo era seguro y que nada podría tocarlo, había algo que él no sabía: yo tenía contactos en esa misma industria. Hice un análisis profundo sobre la empresa, y decidí invertir. Me reuní con algunos socios, y con mucho trabajo y estrategia, logré adquirir una participación significativa en la empresa. No quería que mi acción fuera obvia ni impulsiva, así que me tomé mi tiempo para asegurarme de que mi compra fuera lo suficientemente discreta como para no levantar sospechas. Meses después, cuando finalmente llegó el momento, mi plan estaba a punto de culminar. No solo me había convertido en uno de los accionistas mayoritarios de la empresa donde Carlos trabajaba, sino que había invertido sigilosamente lo suficiente como para tener una influencia directa sobre la dirección de la compañía.
Todo había sido cuidadosamente calculado. No me gusta hacer ruido ni atraer atención, pero en este caso, mi discreción había jugado a mi favor. La gente pensaba que seguía siendo un nadie, alguien más en el fondo de la sala. Pero no sabían que yo estaba a punto de tener el control absoluto. Y sobre todo, nadie sabía que yo tenía una cuenta bancaria que ni siquiera Carlos podría imaginar. La oportunidad perfecta para hacer mi movimiento llegó cuando la junta de accionistas se convocó en un hotel de lujo. Lo que nadie sabía es que yo estaba allí no solo como un observador, sino como un jugador principal. Me aseguré de que Carlos estuviera presente, lo había hecho parte de una reestructuración interna sin que él lo supiera, sabiendo que su ego y su arrogancia lo pondrían en una posición vulnerable. La empresa estaba pasando por ciertos cambios estratégicos, y la reestructuración era la excusa perfecta para hacer que cayera. El día de la reunión, Carlos llegó con su usual aire de superioridad. Sabía que él se consideraba el rey de la empresa, un hombre que se creía intocable porque, según él, su alto cargo lo ponía por encima de todos. No podía dejar de sonreír al verlo entrar, confiado y con esa mirada de desdén hacia todos, especialmente hacia mí. No le pasaba por la cabeza que la persona que él había menospreciado y humillado ahora tenía el poder para destruir su carrera. Mi rostro era una máscara de tranquilidad, nadie podría adivinar lo que estaba por suceder. La junta comenzó como cualquier otra, con la mayoría de los presentes más enfocados en sus teléfonos o en sus propios intereses. Pero pronto, mi momento llegó. Sin dar demasiados detalles, comencé a hablar sobre los cambios que se avecinaban en la empresa y cómo la nueva estructura organizacional traería consigo ajustes necesarios en el personal de alto nivel. Todos prestaron atención, pero lo que nadie sabía era que, detrás de mis palabras, había un objetivo mucho más específico, Carlos. Con una calma casi irónica, mencioné que, debido a las nuevas directrices de la empresa, algunas posiciones de liderazgo serían reevaluadas, y que, desafortunadamente, no todos los miembros del equipo ejecutivo se ajustaban a las nuevas expectativas. Dejé que el silencio se hiciera cargo de la sala antes de continuar, mientras las miradas curiosas se dirigían hacia mí. En ese momento, la atmósfera se cargó de tensión. Entonces, con una sonrisa casi imperceptible, mencioné que uno de los empleados clave que no cumpliría con las nuevas expectativas sería Carlos. Fue como una bomba que explotó en la sala. La cara de sorpresa de todos fue inmediata, pero lo que realmente me sorprendió fue la expresión de Carlos. En lugar de su acostumbrada sonrisa arrogante, su rostro se tornó blanco, como si todo el aire se hubiera escapado de su cuerpo. Intentó hablar, defenderse, pero no pudo. Su arrogancia había desaparecido por completo, reemplazada por una desesperación palpable. Carlos intentó interrumpirme, diciendo que no entendía cómo podían tomar una decisión tan drástica. Pero lo único que se escuchaba era el crujido de su propia inseguridad mientras trataba de encontrar una forma de salvar su puesto. Yo, por mi parte, no podía dejar de disfrutar de la ironía del momento. La cara de sorpresa de todos, la incomodidad en la sala, y sobre todo, la mirada de pánico de Carlos, eran la confirmación de que mi venganza había sido un éxito rotundo. Ya no era el hombre que se burlaba de mí en las reuniones familiares, ni el arrogante que se sentía superior. Ahora era simplemente un hombre desbordado por la vergüenza, perdiendo su estabilidad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos, de pie, sin palabras, miró a su alrededor buscando apoyo, pero todos lo evitaban. Vi cómo intentó reaccionar, pero ya era demasiado tarde. La decisión estaba tomada, y la humillación era pública. No solo lo había destituido de su puesto, sino que también lo había expuesto frente a sus propios colegas. Era un espectáculo de justicia poética en su máxima expresión. Lo que más me impactó fue lo que ocurrió después. Carlos, con el rostro desencajado, salió de la sala sin decir una sola palabra. La sensación de triunfo fue indescriptible, pero lo que realmente me hizo sentir que había hecho lo correcto fue ver cómo se desmoronaba todo lo que había construido con su ego y su arrogancia. Para mí, ese momento no solo fue una venganza personal, sino una lección de humildad, una lección que Carlos, estoy seguro, nunca olvidará. Hoy, mirando atrás, me doy cuenta de que tal vez no era necesario llegar tan lejos. Pero en ese instante, después de todo lo que había pasado, no podía dejar de pensar en cómo me había humillado en el pasado. Lo que hice no fue solo por mí, sino por todo lo que había tenido que soportar. Y aunque tal vez no haya sido la forma más madura de manejar la situación, ver a Carlos perderlo todo,
ver cómo su mundo se desplomaba ante sus propios ojos, fue un recordatorio de que a veces la venganza no solo es dulce, es necesaria. Actualización 1. Es increíble cómo un mes puede cambiar completamente la vida de una persona. Después de lo que sucedió en la junta, donde finalmente logré poner a Carlos en su lugar, su vida comenzó a derrumbarse de manera más rápida y más dramática de lo que hubiera imaginado. No se trataba solo de perder un trabajo, ni de ser despedido de una empresa. No, lo que realmente empezó a quebrarlo fue todo lo que vino después, y cada uno de los pasos que dio lo llevó más y más cerca de la pobreza y la desesperación. Carlos nunca fue un hombre humilde, eso ya lo sabía. Su actitud de superioridad era lo que más me molestaba, esa forma de despectiva de tratar a los demás, sobre todo a mí. En su mente, siempre estuvo convencido de que era el próximo gran líder de la empresa. Se creía invencible. Pensaba que su puesto y su salario alto lo hacían intocable, que su título lo colocaba por encima de todos los demás. Se burlaba de la forma en que me vestía, de mis decisiones, como si siempre tuviera algo que demostrar frente a los demás. Y, por supuesto, cuando lo despedí de la forma en que lo hice, jamás imaginó que ese mismo hombre al que despreciaba sería quien destruyera su vida. Al principio, cuando Carlos salió de la sala en la junta, estaba furioso. Había algo en su mirada, una mezcla de incredulidad y furia, que reflejaba lo que él pensaba en ese momento: esto no se queda así, voy a vengarme. Pero el tiempo pasó, y al poco tiempo quedó claro que su venganza nunca llegaría. En lugar de recuperarse, comenzó a hundirse en un pantano de decisiones erróneas, cada una peor que la anterior. Carlos tenía un ego tan grande que ni siquiera pensó en qué hacer después de perder su trabajo. A diferencia de lo que habría esperado, no trató de encontrar soluciones inmediatas, como buscar otro puesto en su misma área o empezar en otra empresa. No, su primer error fue pensar que iba a conseguir trabajo en otro nivel sin problemas, que su nombre seguiría siendo sinónimo de éxito en el mercado laboral. En su mente, su experiencia de años en la empresa lo colocaba en la cúspide del sector, lo cual, al principio, pudo haber sido cierto. Pero la realidad de su despido hizo que todo eso se desmoronara. Lo primero que intentó fue enviar su currículum a las empresas más grandes. Al principio, pensó que, con su historial, estaría listo para una nueva oportunidad en otro puesto de alto nivel. Pero la reacción que tuvo fue mucho más desalentadora de lo que esperaba. Los correos electrónicos fueron ignorados, las llamadas nunca llegaron, y sus intentos de conseguir entrevistas fueron recibidos con un silencio que comenzó a ser ensordecedor. Nadie quería ni siquiera tomarse el tiempo de verlo. ¿Por qué? Porque las noticias sobre su despido se esparcieron rápidamente, y las empresas con las que había trabajado estaban más que dispuestas a compartir detalles sobre su actitud y su comportamiento. La razón por la que Carlos fue despedido no solo era el hecho de que no cumpliera con las expectativas de la empresa, sino por su comportamiento tóxico. Durante años, había creado un ambiente de trabajo insostenible, despreciando a sus compañeros, creando conflictos innecesarios y mirando a todos desde una posición de superioridad. De hecho, muchos de sus colegas me contaron después de su despido que incluso antes de que yo llegara con la decisión final, ya estaban hartos de él. Su ego desmedido lo había hecho inviable para el equipo. Pero lo que realmente aceleró su caída fue su actitud en la entrevista con los reclutadores. Cuando finalmente consiguió una reunión con una gran empresa, después de varias semanas de espera, mostró esa misma arrogancia que tanto lo caracterizaba. Durante la entrevista, se presentó como el salvador que podría traerle éxito a la compañía, como si la empresa necesitara de él para salir adelante. Lo que no sabía es que sus ex colegas ya habían hablado mal de él, y los reclutadores ya conocían de su historia. Simplemente no lo aceptaron, y cuando Carlos trató de rebatir su rechazo, terminó por hacer un papel tan lamentable que incluso los reclutadores comenzaron a sentirse incómodos. El resto de las entrevistas que realizó terminaron de la misma manera, cerradas de forma tajante. Con el paso de los días, el peso de su fracaso comenzó a afectar a Carlos de una manera que no había anticipado. Cuando se dio cuenta de que el mercado no lo aceptaba como pensaba, empezó a buscar trabajos en puestos mucho más bajos, en empresas de menor renombre, incluso en puestos que antes consideraba por debajo de él. Pero cada vez que lo intentaba, la respuesta era la misma: su currículum estaba manchado. Las empresas simplemente no querían tener a alguien como él en su equipo. El hecho de que hubiera sido despedido de su anterior puesto con tanta humillación hizo que las puertas se cerraran aún más rápido. Pero la caída de Carlos no solo fue profesional.
En cuanto sus ahorros empezaron a agotarse, sus problemas financieros se multiplicaron. El primer indicio de que las cosas realmente se estaban saliendo de control fue cuando tuvo que vender su coche de lujo. Era un modelo que siempre presumía en cada reunión, el símbolo de su estatus, pero ahora era solo una carga económica más que no podía seguir manteniendo. La venta de su coche no solo fue un golpe al ego, sino también el inicio de su descenso. No solo perdió su vehículo, sino que perdió la capacidad de mantener las apariencias. A medida que las semanas pasaron, la presión financiera se hizo más intensa. Carlos comenzó a pedir dinero prestado a algunos amigos, pero las respuestas no fueron las que esperaba. Los mismos amigos que antes lo veían como el hombre exitoso, ahora lo veían como una figura desmoronada. Nadie quería ayudarlo, y eso lo sumió en una profunda frustración. En lugar de buscar trabajo de manera sensata, comenzó a tomar decisiones impulsivas. Intentó invertir en varios negocios de alto riesgo, como el mercado de criptomonedas, creyendo que iba a recuperarse rápido, pero lo único que consiguió fue perder más dinero. Mientras todo esto sucedía, Carlos se estaba desmoronando no solo profesionalmente, sino también personalmente. Su relación con Laura, su esposa, comenzó a romperse lentamente. Aunque al principio trató de mantener la fachada de una familia feliz, la realidad era que Laura ya no podía soportar vivir con un hombre que, de ser un líder exitoso, pasó a ser un fracasado lleno de frustración. Laura, que siempre había sido la persona que lo apoyaba, empezó a distanciarse emocionalmente. Su actitud pasó de ser solidaria a convertirse en una de indiferencia. Carlos, cada vez más irritable y desesperado, comenzó a culparla por todo lo que le estaba pasando. En sus discusiones, Laura intentó hablar con él, pero él siempre encontraba una forma de desviarlo todo hacia ella. De hecho, sus peleas se volvieron más frecuentes. Pronto, Laura comenzó a alejarse aún más, y cuando Carlos se dio cuenta de que ella estaba considerando la separación, todo lo que hizo fue empeorar las cosas al volverse aún más controlador. Finalmente, Carlos se mudó a un pequeño apartamento. El que antes había sido dueño de una mansión, ahora se encontraba viviendo en un lugar que apenas le daba espacio. La ironía de su vida ahora era evidente, todo lo que había considerado importante ya no le servía. Ya no era el hombre que se sentaba en la mesa de los grandes, ni el tipo que ostentaba poder sobre los demás. Había sido derrumbado por su propia arrogancia, y el mundo que conocía ya no existía para él. Actualización 2. Han pasado ya un par de semanas desde que la situación de Carlos comenzó a deteriorarse aún más. Después de ser despedido y ver cómo se caía todo lo que había logrado, decidí que era el momento de darle una lección final. Él sigue intentando mantener su fachada de arrogante, pero la verdad es que la realidad lo ha golpeado muy fuerte. Y, como mencioné en mi última actualización, la venganza que estaba planeando no solo era necesaria, sino que era algo que se merecía por todo lo que me hizo en el pasado. Aquí va la historia de cómo me las arreglé para que Carlos cayera aún más bajo, y cómo terminó pidiendo trabajo, solo para ser humillado de la manera más épica posible. Como ya sabrán, después de perder su trabajo, Carlos intentó desesperadamente encontrar algo que le ayudara a recuperar el prestigio que una vez tuvo. La gente lo evitaba, su nombre estaba manchado y las puertas que antes estaban abiertas ahora se cerraban una tras otra. No fue sorpresa cuando, un día, Carlos se acercó a mí. Sí, él mismo me buscó. Me mandó un mensaje bastante directo: Andrés, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero estoy en una situación complicada. Necesito trabajo. No te pido mucho, pero si tienes alguna oportunidad en tus empresas, me gustaría tener una entrevista. Estoy dispuesto a demostrar que soy capaz. No pude evitar sonreír al leer el mensaje. Claro que sí, como si lo que pasó no hubiera sido suficiente para él. Carlos pensó que, a pesar de todo lo que pasó, yo aún podría ayudarlo. La arrogancia de pensar que podría caer de pie, me dio la oportunidad perfecta para devolverle su propio veneno. Respondí a su mensaje con un tono completamente neutral: Carlos, he estado pensando en lo que me dijiste. La verdad es que tengo un par de vacantes disponibles en una de mis empresas. ¿Qué te parece si vienes a una entrevista con mi equipo? Podemos verlo en persona y ver qué puedes aportar. Carlos, evidentemente emocionado por la posibilidad de volver a encaminar su carrera, aceptó inmediatamente. En ese momento, pensé, perfecto, esto va a ser mucho más divertido de lo que imaginé.
Acordamos una cita para una entrevista en la oficina central de una de las empresas que dirigía. Le dije que sería una entrevista grupal, y que sería él quien tendría que presentarse frente a todo mi equipo, para que pudiera mostrar su valía. Y ahí fue donde entró mi venganza. Quería que todo se sintiera como un espectáculo, y lo que vendría después sería mucho más de lo que Carlos esperaba. El día de la entrevista llegó, y como siempre, Carlos se presentó tarde, pero esta vez estaba visiblemente nervioso. Ya no llevaba esa actitud altiva que solía tener, sino más bien una mirada de desesperación. Se notaba que había perdido toda la seguridad en sí mismo. Cuando entró a la sala, lo recibí con una sonrisa de cortesía, junto con un par de mis colegas. La oficina estaba llena de gente de la que Carlos, sin saberlo, había hablado mal en el pasado, y que ahora tendría la oportunidad de enfrentarse cara a cara. Yo estaba allí con una actitud completamente tranquila, pero lo que iba a suceder después era lo que realmente me emocionaba. Le pedí que se sentara y comenzamos con las preguntas. Al principio, las cosas parecían relativamente normales. Carlos trató de hablar de sus logros, de lo que había hecho en su anterior puesto, de cómo pensaba que su experiencia lo hacía ideal para el puesto que estábamos ofreciendo. Pero a medida que avanzaba la entrevista, su actitud empezó a mostrar los primeros signos de desesperación. Se notaba que cada vez que respondía, su tono se hacía más rígido, su sonrisa más forzada, y sus respuestas se volvían más vacías. En ese momento, decidí que ya era hora de que la diversión comenzara. Con una mirada cómplice, le hice una pregunta que no se la esperaba para nada. Entonces, Carlos, le dije con una sonrisa, ¿qué harías tú si tu equipo no tiene confianza en ti? Porque, como bien sabes, en la empresa estamos buscando personas que sepan liderar, que tengan el respeto de los demás, ¿no es cierto? Carlos, sin saber a lo que me refería exactamente, intentó dar una respuesta política. Bueno, lo que haría es ganarme la confianza de mis compañeros, demostrarles que puedo liderar con el ejemplo, dijo, mientras se enderezaba en su silla, tratando de recuperar algo de dignidad. Pero lo que Carlos no sabía era que la gente que estaba allí, mis colegas y yo, ya sabíamos exactamente quién era él. Sabíamos de sus actitudes tóxicas, su forma de hacer sentir mal a los demás solo por diversión. Y lo que iba a pasar después iba a ponerle fin a cualquier vestigio de respeto que pudiera quedarle. De repente, uno de mis colegas, Javier, quien había trabajado con Carlos en el pasado, no pudo evitar soltar una pequeña risa. Todos en la sala sabían que lo que venía era una pequeña venganza. Carlos, dijo Javier con una sonrisa burlona, me sorprende que sigas en pie, después de todo lo que hiciste en tu último trabajo. ¿Sabes? A mí me sorprendió mucho cuando intentaste imponer tu forma de trabajar, como si los demás no supieran nada, ¿te acuerdas? Carlos, que no esperaba que sus antiguos compañeros lo atacaran de esta manera, trató de cambiar el rumbo de la conversación. Bueno, yo solo trataba de ser eficiente, hacer que las cosas sucedieran, dijo, ya visiblemente incómodo. Pero no terminó ahí. Otro de mis colegas, Ana, lo miró fijamente y agregó, Carlos, ¿te acuerdas de aquella fiesta de la empresa, cuando te burlaste de todos por la ropa que llevaban? Ahí te vi, criticando a todo el mundo, riéndote de los demás, como si fueras el dueño del mundo. Parecía que querías hacer sentir mal a la gente solo para sentirte superior. Eso también es parte de tu liderazgo. Porque sinceramente, creo que lo único que lideraste fue tu propio ego. Carlos se quedó completamente mudo. No sabía cómo responder, ni cómo reaccionar. Los demás comenzaron a murmurar, algunos incluso se reían, pero no de manera amable. Estaba claro que nadie en esa sala lo respetaba ni lo veía como un líder. Era el hazmerreír del momento. Yo, mientras tanto, disfrutaba cada segundo. Lo que sucedía allí era exactamente lo que había planeado. Carlos estaba recibiendo la misma humillación que me había hecho sentir en la fiesta, cuando me ridiculizó públicamente. Ahora le estaba tocando a él, pero de una manera mucho más cruel. Y lo peor de todo, no podía salir de ahí. Finalmente, después de una serie de preguntas incómodas y burlas disimuladas, decidí que ya era hora de ponerle fin a su entrevista. Le dije lo que necesitaba oír, Carlos, aunque aprecio que hayas venido, y valoro tu interés, la verdad es que no estás cualificado para este puesto. Además, creo que tu estilo de liderazgo no encajaría con nuestra filosofía de trabajo. Carlos, atónito, no podía creer lo que estaba oyendo.
Intentó justificar su desempeño, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. No solo había sido humillado públicamente, sino que había quedado en evidencia ante todos. En lugar de recuperar el respeto que tanto necesitaba, lo único que había logrado era ser el hazmerreír de toda la sala. Y así, con una sonrisa en mi rostro, le dije, bueno, Carlos, fue un placer verte. La próxima vez que quieras ponerte en contacto, asegúrate de que sea para algo que realmente valga la pena. Carlos salió de la sala derrotado, sabiendo que su situación había llegado al fondo. Y yo, personalmente, me sentí más que satisfecho de haber devuelto el favor con creces.